Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomin, teniendo hoy como nuestro invitado a José Ramón Villalobos, quien es el encargado de dirigir el portal venezolano, El Venezolano, hecho aquí en Colombia. Sí, Alejandro, y con José Ramón Villalobos hablaremos sobre cómo se hace periodismo en Colombia, periodismo especialmente dirigido a la amplia comunidad venezolana que se ha establecido en el país. Bienvenido, José Ramón, ¿cómo te va? Hola, Xiaomin. Hola, Alejandro. La verdad que para mí un gusto y un placer conversar. Además, ese nombre, Diálogo Ciudadano. Los ciudadanos tenemos el poder, ya lo sabemos. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Así es, José Ramón. ¿Cómo es hacer periodismo en Colombia, especialmente pues dirigido a la población migrante venezolana, como el que ustedes hacen en el portal El Venezolano que tú diriges? Así es, gracias, Yomi, por esa pregunta. Bueno, me presento, yo soy José Ramón Villalobos, yo soy periodista venezolano, maracucho, egresado de la Universidad del Zulia, y dirijo efectivamente El Venezolano Colombia. El Venezolano Colombia es un medio de comunicación con 5 plataformas digitales, las principales, ya sabemos, www.elvenezolanocolombia.com y todas las redes sociales. Nosotros conformamos el grupo editorial El Venezolano, que tiene sede principal en Miami y en otros países. Básicamente es un periodismo de desafíos. Yo sé que quizás es una respuesta como muy retórica, pero es la verdad. Cuando nosotros iniciamos el trabajo editorial del Venezolano Colombia, nos enfrentamos con el principal desafío y era responder realmente a las necesidades que tenía una creciente comunidad de migrantes y refugiados venezolanos acá en Colombia. De manera que nosotros iniciamos aquí, bueno, con las clásicas secciones, ¿no? Editoriales de un periódico de Venezuela, que si turismo, y dijimos, no, ya va, los migrantes nos empezaron a pedir y ellos mismos nos condujeron a redireccionar nuestra política editorial, de manera que nosotros, para definirlo de alguna manera, en el Venezolano Colombia hacemos un periodismo de servicio, un periodismo de servicio público y también de derechos, porque siempre nos ven, especialmente los medios y agencias de comunicación aquí en Colombia, como unos otros, ¿no? Como, bueno, vamos a llamar al Venezolano Colombia porque es un medio dirigido a la comunidad de migrantes venezolanos en Colombia. Entonces, bueno, allí nos identifican a nosotros y nosotros efectivamente hemos ejercido esa posibilidad y el privilegio realmente periodísticamente ha sido para mí una experiencia muy gratificante a pesar de todos los contratiempos y las historias tan dramáticas, porque como muy bien sabemos, y esto hay que decirlo, la migración venezolana en Colombia tiene múltiples matices, múltiples franjas sociales, y desde 2015 que ha llegado a nuestros compatriotas con mucha vulnerabilidad, esos venezolanos de a pie que llamamos, tienen muchísimas necesidades de información. ¿Qué hacemos? El periodismo, un periodismo de derechos, un periodismo enfocado a derechos, Xiaomi y Alejandro, porque efectivamente nosotros vemos en los medios tradicionales de Colombia que el enfoque del periodismo es hacia la crisis que representa en Colombia. Hay como una crisis de cómo Colombia está manejando una crisis migratoria, pero no hay un enfoque hacia la necesidad del migrante, hacia la vulneración de derechos del migrante. De manera que nosotros tenemos esa orientación en el periódico de darle como una vuelta, así como nos ven a nosotros como el otro que se dirige a esa otra población que no está al alcance de los medios tradicionales de Colombia, porque hay que decirlo, cuando yo hago unos focus group con venezolanos, los venezolanos en Colombia no se sienten reconocidos en las narrativas de los medios tradicionales en Colombia. De manera que Ahora, ese es el trabajo que nosotros hacemos en el Venezolano Colombia, muy enfocado a derechos. José Ramón, de acuerdo, tienes una línea editorial que básicamente está dirigida a los migrantes. Ahora, Sí. ¿cómo se relaciona esa línea editorial con la sociedad colombiana, con los otros medios que no están dirigidos es decir, los otros medios que son netamente colombianos, es decir, que no tienen esa misma línea, y con la sociedad colombiana, es decir, tienes una lectoría colombiana también?
Sí, una pregunta interesante, porque justamente en algunas reuniones editoriales decimos, pero bueno, la mayoría, y eso es la verdad, Alejandro, nuestra lectoría y nuestra comunidad de seguidores inmigrantes son venezolanos. Es que ya el nombre, el venezolano, como ya declarar que el medio se llama el venezolano, yo creo que sobra las palabras, un poco de esa identificación que siente. Claro, ¿qué hemos hecho? Mira, incluso es una historia muy bonita y gratificante. ¿Cómo hemos entrado en las poblaciones de acogida, Alejandro y Xiaomi? Y es que cuando nosotros publicamos historias de integración en comunidades de acogida de Colombia, ese venezolano comparte el contenido con su comunidad, con sus amigos colombianos del barrio, de su comunidad, y allí es cuando el colombiano, especialmente en Bogotá y Medellín, donde nosotros concentramos la mayoría de nuestra audiencia, está al alcance de nuestro contenido. Hemos descubierto que cuando nosotros con las historias de migración, cuando los migrantes son protagonistas de nuestras historias, que se ven reflejados en esa narrativa, ellos a través de redes, de chats, de WhatsApp y otras plataformas, comparten con una comunidad colombiana que nos descubre y dice, y pasea por el periódico y ve justamente la orientación que tenemos. Y también debemos decir que muchos organismos internacionales de cooperación internacional, organismos de la sociedad civil que trabajan con migrantes y colombianos retornados, nos tienen de referencia y comparten con contenidos, nuestros contenidos. De manera que, por ejemplo, tenemos más o menos estimado como un 15, un 20% de una población de colombiano retornado que nos ve, que nos lee, porque definitivamente el lector del venezolano Colombia sí tiene que identificar ahí que hay una historia binacional contada. Entonces sí, tenemos justamente eso, Alejandro. Mira, José Ramón, entonces, bueno, el periodismo de ustedes está muy dirigido, enfocado al tema de derechos, de la migración, ¿no? Pero Sí. a qué retos se enfrentan ustedes en este enfoque que han escogido? Mira, Xiaomi, hay una preocupación que yo la vengo diciendo y agendando en varias reuniones y es el principal desafío y el reto que tenemos en este momento es que hay una serie de una respuesta institucional de Colombia como el Estatuto Temporal de Protección. Y cuando a mí un migrante me pregunta, José Ramón, ¿y que hay un nuevo PEP? Que es el Estatuto Temporal de Protección, cuando que ignoran completamente, desconocen completamente, a pesar de todas las campañas que hemos hecho todos, desde Migración Colombia, los medios de comunicación, ustedes y tantas múltiples plataformas, y hay un montón de una comunidad venezolana que desconoce que incluso hay una nueva respuesta de regularización masiva. Eso es un desafío tremendo que nosotros tenemos porque no todos los venezolanos en Colombia están al alcance de las plataformas digitales. Eso es algo que debemos también nosotros reenfocar a propósito de la pregunta de ustedes sobre cómo hacemos periodismo. Creo que debemos integrar nuevas herramientas, nuevas plataformas al margen de las que nosotros creemos que tienen un alcance, que son las redes sociales o la web. Yo estuve en Cúcuta y tuve la oportunidad, Xiaomi y Alejandro, de conocer de primera mano a más de 40 venezolanos en una reunión y todos estaban fuera del alcance de redes y porque no tienen plan de datos. Porque no tienen plan de datos. Entonces, un desafío es qué hacemos con todo este esfuerzo que hacemos todos, ustedes en el programa, yo en el Venezolano Colombia, Migración Colombia, campañas de cooperación internacional, para poderle darle un poco más alcance y no concentrarnos solamente y creer que por publicar contenidos en redes sociales, que si bien sí tienen un impacto y sí tienen una lectoría importante, también hay una numerosa población que está fuera del alcance de esos mensajes en ese ámbito web. Eso es un desafío central ahorita para mí en el Venezolano Colombia. Oye, José Ramón, has tocado unos temas vitales. Te quiero ahondar quizá un poco en esa misma línea. Sí. Dime lo siguiente, ¿qué mecanismos tienes tú para identificar los temas que preocupan a tu público meta, a esa migración? Mencionaste focus groups. Pero Sí, así es. Háblanos un poco de eso. Mira, qué interesante, Alejandro, eso, porque sabes que yo tuve la oportunidad de estar en un focus group donde habían venezolanos, eran 10 venezolanos, de los cuales esos 10 venezolanos eran de orígenes diferentes, porque ya 2,5 millones de venezolanos, según nuestras estimaciones, que viven en Colombia, ahí tienes una diversidad social, étnica muy grande, ¿no? En los venezolanos en Colombia. Y yo tuve la oportunidad de estar en ese focus group desde un empresario
desde un empresario con inversión que le daba 5.000 empleos directos e indirectos, y una venezolana madre que no tenía justamente cómo ofrecerle alimentos a su hijo en los próximos 2-3 días. Y yo identifiqué ahí una necesidad central. Todos necesitaban conocer Colombia. Desconocían qué era Colombia, qué ofrecía Colombia, cuál es la respuesta institucional de Colombia. El empresario inmigrante me decía que él quería saber, por ejemplo, cuáles eran los mecanismos y las instituciones colombianas de sociedades, de cámaras de comercio que podía ofrecerle apoyo, asesoría, porque no tenía idea, estaba ignorando completamente en qué territorio operativo estaba. Y el migrante venezolano vulnerable no sabía cómo denunciar, si estaba ilegal, dónde colocar una denuncia, por ejemplo, cómo tramitar una necesidad básica de traslado, un apoyo a su hijo enfermo. De manera que pero todos habían un punto en común. Eran migrantes en Colombia y todos tenían básicamente una necesidad de conocer el territorio que estaban ofreciendo. ¿Qué ofrece en materia de empleo? A mí me preguntan muchísimo en nuestras redes, preguntas relacionadas con el Estatuto Temporal de Protección. Los venezolanos tienen muchas preguntas siempre, muchas preguntas. Estatuto temporal, empleo y salud. Tengo un hijo, ¿qué hago? Mi mamá, tengo cáncer, ¿dónde voy? Y empleo. ¿Puedo trabajar? ¿Dónde convalido títulos? Que es un temazo que en un momento deberíamos conversar. Convalidación de títulos. Yo puedo trabajar y cómo también certificar algunas competencias, pero básicamente en esa línea de necesidades. ¿Qué hacemos nosotros en el venezolano Colombia? Más allá de agendar la necesidad, bueno, no, este venezolano está dónde poner una denuncia o cómo tramitar y gestionar una denuncia. Bueno, que si vas al CAI y eso es enlazarlo. Es decir, bueno, no solamente agendar y hacer pública la necesidad y visibilizar esa necesidad, sino enlazarlo. Ese es el desafío del periodismo de servicio que estamos haciendo ahorita. Y ofrecerle el teléfono, el contacto. Aquí puedes llamar y darle una orientación. Desde el periodismo siempre, con los datos validados, porque hay mucho también fake news orientado, noticias falsas a los migrantes venezolanos. Mira, José Ramón, ya para terminar, quiero hablar de la xenofobia, ¿no? Que es un peligro al que Tremendo. enfrentan fenómenos, digamos, migratorios como el que está sufriendo Venezuela, ¿verdad? ¿Cómo desde el venezolano se puede colaborar para combatir este fenómeno? Mira, yo desde el periódico tengo una línea clara y es siempre el rechazo y la condena. Creo que una vez que se agenda, que hay unos picos, como ustedes saben, también de discurso y retórica xenófoba, especialmente en redes de algunos actores políticos en Colombia y en Venezuela, lo primero que nosotros hacemos es condenar, rechazar. Esa figura aparece siempre. Nosotros condenamos y contextualizamos. Y segundo, la identificamos y decimos, hey, estamos frente a un acto abiertamente xenófobo y entonces nosotros allá, después de todo ese manual de respuesta periodística, nosotros hacemos ecos de campaña, invitamos a ese vocero, en ese caso, de poder participar y poder explicar justamente a qué se debe, cuál es el origen de esas opiniones o retórica xenófoba. Y la estrategia principal de nosotros es compartir las experiencias de integración, porque tenemos xenofobia versus inclusión e integración. Entonces, nosotros agendamos historias de integración, que hay muchísimas, señores, muchísimas historias de integración de venezolanos y colombianos que han tendido un puente de entendimiento y de integración con comida, con ayuda, y hay muchísimos. Y en el interior, en La Guajira, me he encontrado muchísimo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Además de lo primero que señalé, es justamente darle visibilidad y poder compartir una historia de integración real, que se vea palpable y que ha dado unos beneficios a ambas partes, tanto a la sociedad de acogida, que se ha beneficiado de la cultura, del emprendimiento, y también al migrante que se ha podido integrar. De esa manera, y también nos hacemos eco, naturalmente, de las principales campañas contra la xenofobia y de prevención de xenofobia, ¿no? Identificándola. ¿Qué es la xenofobia? Porque hay que explicarla también, ¿eh? ¿Qué es la xenofobia? Bueno, muchísimas gracias, José Ramón Villalobos, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como en el portal de talcualdigital.com en Caracas. Hasta luego, José Ramón. Chao, gracias.